Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una tremenda bendición para nosotros poder una vez más juntarnos un día domingo para alabar y bendecir el nombre del Señor, que sea muy ensalzado Él en esta hora. Y bueno, le bendecimos, le glorificamos. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor que llegó mucho a mi vida, es hermosa, y está en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 4, dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Maravilloso, porque Jehová en ese tiempo le habló a estos dos hombres, les dijo que se esforzaran, que cobraran ánimo y que trabajaran. Y en estos mismos tiempos el Señor también nos dice que nos esforcemos, que cobremos ánimo y que podamos trabajar. Yo sé que es difícil por lo que estamos pasando, pero qué maravilloso cuando termina este versículo. Dice: porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar al Señor en esta hora para que el Señor nos ayude y nos bendiga. Padre amado, en esta hora le damos gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da de poder alabar y bendecir su nombre. Le pido que usted en esta hora, Señor, sea bendiciendo a cada uno de mis hermanos, hermanas que se han podido conectar. Señor, le bendecimos, le agradecemos porque usted nos ha dado este medio, Señor, en este tiempo de pandemia, que no nos podemos reunir, Señor, en nuestro templo, pero usted nos dio este medio para poder, Señor, alabar y bendecir su nombre. Le bendecimos, le glorificamos, Padre. Toda la honra, toda la gloria es para usted. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Señor, tú me tocaste, no sé por qué, en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande su amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Su presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. En ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, me sacaste mis tristezas.
cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Su presencia es más hermosa que cualquier Iglesia Templo Central, Dios les bendiga en esta noche, en esta mañana, perdón, mañana de día domingo. Por esas razones de la tecnología estoy siendo grabado ahora, así que Dios les bendiga de una manera muy, muy especial. Un cariño enorme a toda la congregación, a todos, al obispo, a mi tía, al pastor a Roberto, la pastora Vanessa y todos los miembros de la amada iglesia allá en el Templo Central. Dios les bendiga grandemente. Hace mucho tiempo que no lograba estar con ustedes. Las plataformas tecnológicas nos permiten este acercamiento, nos permiten estar comunicados, nos permiten estar en comunión, nos permiten alabar al Señor. Así que Dios les bendiga. Vamos a utilizar el tiempo que tenemos, la disposición para alabar al Señor, bendecir su nombre y poder compartir la preciosa palabra del Señor. Un saludo cordial de mi parte. El pastor Claudio Guerrero les saluda. Hace mucho tiempo no podíamos estar conectados, pero ya vamos a tener la función. Perdónenme, esto no debe pasar, pero a veces pasa en vivo. Espero que se fije ahora el celular. Ok, les decía, espero que esta oportunidad nos sea un momento de mucha bendición, de mucha gloria para el Señor y bueno, tengamos la buena voluntad y el amor del Señor que nos visite y nos ministre con su Espíritu Santo. Así que le voy a rogar, si usted tiene su Biblia, sus dispositivos móviles, me puede acompañar ahí en Hechos capítulo 10, del versículo 22 al 36. Hechos capítulo 10, del 22 al 36. Ahí vamos a compartir la preciosa palabra del Señor en este momento, en esta jornada, para que Dios les bendiga a ustedes, Dios les llene de su gracia, de su amor, de sus bendiciones, y sean muy confortados por medio de la palabra. No es a nosotros, la gloria es para el Señor, así que Dios les bendiga en esta hora. Hechos capítulo 10, del versículo 22 al 36, vamos a compartir la palabra. Dice así la palabra del Señor. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado sus parientes y amigos más íntimos. Entonces, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró, y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir.
Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vamos a orar. Señor, en esta hora elevo una oración a ti. El único que puede hacer el milagro, el único que puede tocarnos corazones, el único que puede ministrar nuestras vidas, eres tú. El único que puede tocar la fibra más íntima de nuestro corazón, el único que puede ministrarnos, puede llegar hasta lo más recóndito de nuestra alma, de nuestro ser, eres tú. Ningún hombre, ningún profesional en ningún área de la salud, ni en el área, Señor, de la psiquis, puede hacer esto. Tú, Santo Espíritu, tú eres el que escudriña cada corazón, cada alma, cada mente. Llegas hasta lo más profundo, sabes, disciernes las intenciones del corazón, porque por medio de tu palabra eso se puede realizar. Señor Jesús, yo te pido que tú nos bendigas, dame gracia en mis labios, pon tu gracia en mi corazón, úsame como un instrumento para tu gloria, de manera tal, Señor, que todos los oyentes sean bendecidos, los que me están escuchando, los que van a oír a futuro, sean muy, muy bendecidos en esta hora, y que esta gracia y esta palabra produzca el efecto para la cual es enviada. Gracias, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Les decía que es un honor predicar la palabra del Señor en esta hora. Y mire, este pasaje, el cual yo tengo la oportunidad de haberlo ministrado en varias ocasiones ahí en la iglesia Viento Recio, y lo sigo ministrando a través de un discipulado que tengo constantemente los días viernes. Ministramos todo el libro de los Hechos, lo cual a nosotros nos ha sido de mucha, mucha bendición. Quiero partir por una frase célebre, que esto lo dio un hermano que escribe textos cristianos, se llama Max Lucado. Max Lucado dice de la siguiente manera: esperar, bíblicamente hablando, es no suponer lo peor, no preocuparse, no enojarse, no exigir, ni siquiera asumir el control. Eso no es esperar. Y él describe: esperar es un esfuerzo en Dios, enfocado en Dios mediante la oración y la confianza. Esperar en Dios es un esfuerzo enfocado en Dios mediante la oración y la confianza. Eso es esperar, es decir, en la oración y en la fe. Eso es esperar. ¿Por qué le digo esto? Porque el hecho nos sitúa en la casa de un hombre llamado Cornelio, que este nombre que él tenía era muy común entre los romanos de aquel tiempo, por lo cual era un nombre que tenía, era muy lógico, era muy común. Hoy a nosotros nos suena un poquito incluso poco, nadie lo utilizaría, pero en ese tiempo era muy, de una usanza muy, muy recurrente. Y este Cornelio, que significa de un cuerno, eso significa, mire, era un hombre que tenía al parecer un buen pasar económico, por cuanto era un centurión de la compañía la italiana, es decir, un hombre que tenía a cargo un destacamento de 100 hombres. Este hombre, dice la palabra, que tenía muy buen corazón, oraba a Dios siempre, hacía limosnas a todo el pueblo y tenía un buen testimonio de los judíos, siendo un romano, siendo un gentil, siendo un hombre que para la usanza de la época era un hombre que sometía al pueblo de Israel. Estaban bajo el gobierno, bajo el yugo de Roma. Sin embargo, él tenía un buen testimonio con todos los hombres de aquí en Judea, todos los judíos. Ok. Y este hombre, como oraba a Dios siempre, dice que él en un momento tiene una visión y el Señor se le aparece, le manda un ángel, y este ángel le da unas ciertas palabras y unas instrucciones. Le dice: mira, haz venir a Pedro, Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Lo primero que pasa en todo este capítulo es lo siguiente. Pedro, si ustedes han leído Hechos capítulo 9, Pedro baja a una región llamada Lida, movido por el Espíritu, sana a un hombre paralítico de 8 años que llevaba postrado, se llamaba Eneas, y luego de este milagro, el Espíritu lo mueve a Jope, a una ciudad que ahí se queda, en Jope, y
por intermedio de su mano, el Señor hace un milagro de resucitar a una mujer llamada Dorcas, Tabita. Y esto fue de mucho renombre para aquel entonces. Y él, por esa razón, él se queda en Jope. Es decir, esas conexiones espirituales divinas que solamente Dios hace, lo movió y lo dejó en Jope. Mientras él estaba en Jope, en Cesarea, que era una ciudad romana construida en honor a César, Cesarea, ahí estaba un destacamento romano y ahí estaba este hombre llamado Cornelio, que era un centurión. Y como oraba a Dios siempre, pero no era salvo, eso es lo que la teología explica, era un hombre que tenía muy buenas intenciones, oraba a Dios siempre, como muchos de la gente que va a nuestra iglesia. Un pequeño detalle que también es un poquito doloroso, mucha gente se reúne con nosotros, mucha gente va a la iglesia, mucha gente es simpatizante de la iglesia, incluso se transforma a veces en una persona muy que recurrentemente asiste, pero no tiene la salvación, no ha experimentado el arrepentimiento, la metanoia, no ha experimentado la conversión, no es parte del cuerpo de Cristo. Quiere el Señor que todos los oyentes, todos los que están en cada iglesia sean parte del cuerpo de Cristo, es decir, hayan sido sellados, redimidos, rescatados de su vana manera de vivir. Cornelio hasta ese momento no había tenido esa experiencia, pero sin embargo el Señor hace algo. Partí diciendo que Max Lucado hablaba del esperar. Quizás muchos de ustedes, Iglesia Templo Central, tienen una oración que aún no ha sido contestada, una petición del corazón que aún no se ha hecho carne, no se ha hecho realidad, ese sueño no se ha cumplido. A veces los sueños del Señor, a veces nuestros sueños no son los sueños del Señor, puede ser, es recurrente también que eso sí suceda, pero tenemos que esperar en la perfecta voluntad del Señor. Pero quizás muchos y muchas tienen una oración pendiente, la cual hace mucho tiempo, largos años no ha sido contestada. Iglesia, siga esperando. Dios hace memoria. La palabra dice que este Cornelio, mientras oraba, el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas, un hombre no rescatado, aún no salvo, pero estaba cerca de esto. Este hombre tenía muchas cualidades, pero aún no era salvo, no vivía lo que decía la palabra en Romanos 10, 9 y 10, ¿no es cierto? Que habla de cerca de que hay que confesar con la boca, lo voy a decir para no estarlo parafraseando, Romanos capítulo 10, de versículo 9 al 10, dice de la siguiente manera, para tenerlo claro, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, abrigar cuando el corazón con la palabra entra en ese corazón y produce lo que se llama la constricción, ¿no es cierto? Que se constriñe, es decir, un dolor profundo, el corazón se aprieta, ¿no es cierto? El corazón es punzado por la palabra del Señor, algo está sucediendo, el Espíritu Santo está poniendo el dedo, está tocando ese corazón, esa parte íntima del corazón, y la persona se empieza a incomodar y la persona empieza a ser ministrado. El corazón se empieza a constreñir, es decir, a sentir profundo dolor por faltarle al Señor, a darse cuenta de su pecado, de la magnitud del Dios y del dolor que le hemos causado. Y ahí se produce lo que es el arrepentimiento. Cornelio no lo había vivido aún, pero sus oraciones y todo lo que él hacía subió para memoria delante del Señor. Y estamos hablando de un gentil, alguien que todavía no era convertido, alguien que no haya experimentado el nuevo nacimiento. Cuanto más los que están en la iglesia, cuanto más los que nos reunimos, si seguimos confiando en el Señor, aprender a esperar en el Señor. Entonces, el relato voy a ir un poquito más dinámico, cuento con un lapso de tiempo limitado. La palabra dice que lo envía esto. Ojo, el Señor manda un ángel a la hora de la oración, la hora novena. Esto es un principio para toda la iglesia. Nada sucede si tú no oras. Las cosas grandes suceden cuando tú estás orando. Dice la palabra que el Señor le había dicho a los discípulos en los últimos capítulos de Mateo, de Marcos, les decía, bueno, quédense, van a ser investidos de poder de lo alto, quédense, no se muevan de Jerusalén. Y luego viene Hechos 1, cuando el Señor le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ustedes saben el resto del versículo. Entonces, dice la palabra que ellos se quedaban y perseveraban en la oración.
perseveraban en la oración, como un número de 120 perseveraban en la oración. Y eso es hermoso porque eso quiere decir que nada sucede si no hay perseverancia, si no hay oración. Hechos capítulo 1, versículo 4 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, hasta que vino el día de Pentecostés, que ellos no sabían que era ese día. Cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿quieres que llegue tu día? ¿El día de tu respuesta? ¿El día de tu bendición? ¿O que persevera en oración? Para que se viva Hechos capítulo 2, versículo 1, tiene que vivirse, obviamente, Hechos capítulo 1, versículo 14. Hay que estar en oración. Nada sucede sin oración. Más adelante, en el otro capítulo, en el 2, la palabra habla que cuando ellos subieron a, perdón, Hechos 3, para ser más específico, para no equivocarme, Hechos capítulo 3 habla de que Pedro y Juan subieron a la hora novena, la de la oración, la misma hora que vivió Cornelio en el futuro, ¿no es cierto? En Hechos capítulo 10. Y dice que cuando ellos subieron, vieron un hombre cojo de nacimiento, que tenía más de 40 años. Y Pedro le da esa frase que todos conocemos, ¿no es cierto? Yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces, este hombre empezó a caminar, se convirtieron 5.000 personas. Con el Hechos capítulo 2, lleno del poder del Espíritu, primera predicación de Pedro, 3.000. Luego, con la sanidad del cojo, 5.000. Pero todo esto, ¿cuándo sucedía? Cuando estaban orando. Y cuando Pedro iba a orar, vuelvo a repetir, iglesia, yo soy enchapado a la antigua, nada sucede si no se está orando, nada sucede si no hay oración, nada sucede si no hay lectura de la palabra, si no hay intimidad con Dios, nada sucede. Podrán leer miles de libros, podrán tener miles de experiencias teológicas, asistencias a institutos, a charlas motivacionales cristianas y otras cosas, seminarios, pero nada sustituye el estar en intimidad con Dios, el cara a cara con el Señor, el sentir su presencia, el estar ahí, el tocar la fibra íntima del corazón del Señor y al revés, el Señor tocando tu fibra íntima, una conexión, una edificación, un amor íntegro, así, piel a piel, el Señor y su pueblo. Recuerde que somos el cuerpo de Cristo, unidos a la cabeza que es Cristo. Entonces eso tenía que suceder bien rápido. Las cosas no suceden si no hay oración. Entonces ahí viene Cornelio y manda a ubicar a Pedro. Manda a ubicarlo porque era una conexión divina. Mire, cuando usted está orando, usted no sabe, no se imagina lo que el Señor está haciendo. Mientras Cornelio estaba orando, estaba dejando el Señor a Pedro en Jope y allá lo mandó a buscar. Y cuando después va, dice la palabra que cuando manda Cornelio a estos hombres rápidamente para allá, dice que Pedro estaba orando, subió a la azotea y estaba orando porque le dio hambre, querían hacerle un plato de comida, estaba morando en casa de un Simón el curtidor y él sube a la azotea, se pone a orar y el Señor le manda una visión, el lienzo de las 4 puntas, usted lo sabe, por razones de tiempo no puedo explayarme en todo eso. Y cuando él termina la visión, el Espíritu del Señor le dice, mira, te vienen a buscar 3 hombres a la puerta, 3 hombres te vienen a buscar a la puerta. Y le dice, y llamando preguntaron por Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. El Espíritu del Señor le dice, he aquí 3 hombres te buscan. Hechos 10, 18. Y el 19 le dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, estos 3 hombres te buscan. Versículo 20, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos. Yo los he enviado. Yo los he enviado. Cuando tú empiezas a orar, cuando las cosas empiezan a orar, el Señor mueve en el plano espiritual. Yo los envié. Pedro, no dudes. Estos 3 hombres que vinieron, yo los envié. Es Dios. Puede enviar un ángel, puede tocar el corazón de tu puerta, puede ministrarte con una alabanza, puede ministrarte con esta exhortación, puede ministrarte a futuro. Quizás esta palabra no va a resultar inmediatamente, va a suceder en el futuro, en lo sucesivo, no importa, pero el Señor está haciendo su voluntad. No te preocupes, el Señor está trabajando. Quizás no nos damos cuenta, pero el Señor sí está obrando, está haciendo su perfecta voluntad. Tú no te percatas, tú no te manejas, tú no lo entiendes, no te alcanzas a dimensionar cómo Dios se mueve, pero que el Señor está obrando, está obrando. Mientras eso sucede rápidamente, Pedro se va con los fieles, algunos hombres de la circuncisión, fieles de la circuncisión, no solamente esos 3 hombres, Pedro y otros más, que eran judíos, y llegan ahí, donde está Cornelio, y ahí viene el relato que yo les explicaba. Cornelio centurión le dice, ha recibido la instrucción de un santo ángel,
se va con ellos a Cesarea. Versículo 25, cuando ellos llegan, Pedro entró y salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Otro principio, el primero, hay que aprender a esperar. El segundo, nada sucede sin oración. Tercero, tú nunca te tomes atribuciones que no están a tu altura. Ni usted ni yo somos nada, sino el Señor es el que obra. Cuando Pedro vio que Cornelio se le arrodilló, Pedro lo tomó de la mano y lo levantó. Lo tomó de la mano y le levantó. Y le dice, yo también soy hombre, levántate. Yo también soy hombre. Los hombres de Dios jamás buscan vanagloria, jamás buscan reconocimiento, buscan que el Señor sea manifestado. Los grandes hombres, Pedro entendió perfectamente esto. Miren Hechos 3, si usted lo lee, cuando hacen sanidad al cojo, cuando se agolpa la multitud, Pedro le dice, ¿por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué nos miran a nosotros si por nuestra gracia o por nuestro parecer o por nuestro poder hubiésemos hecho andar a este? ¿Por qué nos miran a nosotros? Es decir, Pedro dice, no, miren al Señor, como nosotros por nuestro parecer, por lo que hicimos caminar a este, no, y ahí empieza con el mensaje. Después viene Cornelio en Hechos 10, lo levanta. Más adelante ustedes verán que va a Pablo con su amigo Silas, iban a predicar un lugar y los tomaron como dioses, los pensaron en referencia a dioses y le iban a hacer sacrificios. Y Pablo con su amigo Silas rompieron los vestiduras y dijeron, no, a nosotros no, si nosotros no somos dioses, si no nos merecemos esto. El siervo de Dios no busca aplausos, no busca reconocimiento, busca que la gloria del Señor se manifiesta. A nosotros el placer y el honor del deber cumplido. Como dicen los uniformados, misión cumplida. Hemos hecho. Lo demás, la añadidura se encarga el Señor. Otro principio que nunca se le olvide, los grandes hombres no buscan rodillas, no buscan aplausos, buscan que el Señor sea manifestado. Mientras eso sucedía, Cornelio le explica, mira, yo hace 4 días estaba haciendo esto, estaba orando. Y tú hiciste, voy a ir más rápido, versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio se preocupó y obedeció lo que Dios había mandado a través de su ángel y le dice, tú hiciste bien en venir. Ahora pues, todos estamos aquí en la presencia de Dios. También otro principio, para que algo suceda, hay que estar en la presencia del Señor. Y para estar en presencia del Señor, hay que estar en oración. Y este hombre, siendo gentil, no siendo salvo aún, no teniendo la experiencia de la redención, tenía claro lo que muchos en nuestra iglesia no tienen claro. Perdone si a alguien le complica esto, pero vuelvo a repetir, nada sucede si no hay oración. Hermanos que no oran, hermanos que no leen, ¿para qué hablar si van a ayunar? La Biblia se abre solamente para los días domingos y ahora que hay confinamiento solamente cuando hay un enlace en vivo. De lo contrario, no hay lectura, no hay oración, no hay intimidad con Dios, nada sucede si tú no estás en la presencia del Señor. Nada sucede si tú no estás ahí. No puedes esperar algo, no puedes alcanzar algo, no puedes anhelar algo si tú no estás en comunicación con el Señor, si tú no estás en línea recta. Como mi abuelo decía, relaciones buenas así, hace establecer relaciones buenas así. Si tú tienes buena relación con el Señor, con los semejantes no vas a tener ningún problema. Pero para esto hay que tener buena relación así. Relación vertical, es decir, relación con el Señor, comunión con el Señor, ministración del Señor, alabanza con el Señor, corazón sensible, que el Espíritu se mueva a través de ti, que el Señor te use para su gloria y honra. Tú has hecho bien en venir, le dijo en el versículo 33, has hecho bien en venir. Aquí estamos en la presencia de Dios. Ojo, importante, Cornelio, no solamente estaba él, dice la palabra que en ese momento citó a todos sus parientes y amigos más íntimos, más se entiende teológicamente, si un hombre importante tiene que haber tenido criados y esclavos, así que el número de personas era significativo. No sé cuánto, pero no era un número menor. Y eran solamente gentiles. Ahí Pedro empezó a comprender, dijo, ahora comprendo el llamado, ahora comprendo, dice que Dios no hace acepción de personas. Ojo, eso de hacer acepción de personas está escrito en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Es decir, Pedro era un lector y el Señor le traía a la memoria lo que él ya había leído, la instrucción de las Escrituras. Es decir, la ley dice que Dios no hace acepción de personas. Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Se acuerda el lienzo bajado a las 4 puntas
que significa, por algunos teólogos dicen, las 4 puntas, los 4 términos de la tierra, los puntos cardinales. ¿Eso qué quiere decir? El Señor llega a cualquier lugar donde hay un corazón humillado, un corazón que sea capaz de reconocer al Señor, el Señor no le va a fallar. Se cumple lo que el Señor le había dicho a Abraham, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra, no solamente los judíos, toda la familia de la tierra. Y también se cumple lo que el Señor dijo en San Juan, ¿se acuerda? Yo soy el buen pastor. También tengo ovejas de otro redil, y es necesario que vengan. Ese otro redil somos usted y yo, los que no somos judíos por naturaleza, que dice la palabra, derribando la pared intermedia, hizo un solo hombre. En la cruz abolió la enemistad, hizo un solo hombre, es decir, hizo un solo cuerpo. Ya no hay judío ni griego, ¿no es cierto? Es decir, ya no hay gentil, no hay discriminación entre nación, ni color de piel, ni de educación, ni de lenguaje, nada. Es solamente un cuerpo en Cristo, solamente un cuerpo. Y eso manifiesta unidad. Pero para llegar a eso hay que estar comunicándose con el dueño de la unidad, con el dueño del cuerpo, con el dueño de la salvación. Es el Cristo el Señor. Y estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Iglesia, ¿cuántos mensajes? 20, 30, 40 años en la iglesia, y muchas veces no hemos oído lo que Dios ha mandado. La palabra dice, oído atento, oído atento. A cualquiera, hasta el más humilde, sométese, escuche, porque es Dios hablando. Dios se puede utilizar hasta al más pequeño, el más insignificante, ¿no es cierto? Hasta el más humilde, pero ahí hay mucha gracia, porque Dios utiliza quizás lo despreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Que Dios le bendiga. Dios está hablando a su corazón, está hablando a mi corazón. Principios básicos. ¿Estás esperando un milagro del Señor? Esto sube para memoria delante del Señor, pero a través de la oración. Hazte presente en el trono de Dios, en la rodilla del Señor, orando, ministrando, leyendo la palabra, instruyéndote los caminos del Señor. Pedro dijo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Y ahí Pedro empieza a exhortar la palabra del Señor, dice, ¿a quién invoca? A Jesús, versículo 36, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Vosotros sabéis, dice el 37, lo que se divulgó por toda Judea. Versículo 38, mire, para ir cerrando, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. En un solo versículo, la Trinidad funcionando. Si usted lo busca, Hechos capítulo 10, versículo 38, dice, cómo Dios, cómo el Padre ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. En un solo versículo, la Trinidad completa funciona, y le está hablando a gentiles, que tenían que tener claro a Jesús de Nazaret, que es la persona, el verbo hecho carne, el verbo humanado, es el que Dios ungió a través de su Espíritu. ¿Para qué? Para honrarle, para levantarle, para hacerlo siervo fiel, útil, siervo poderoso, y para obtener por medio de su sacrificio eterna salvación. Y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y ojo, el Señor vivía en oración. El Señor vivía en oración. Vivía en oración, por favor no se lo olvide, vivía en oración. Ministraba en la oración, pasaba a veces noches orando. De hecho, para escoger a los discípulos pasó toda la noche orando. ¿Usted quiere ver algo milagroso en su vida? ¿Usted quiere que sus oraciones sean contestadas? Bueno, obvio, orando. No hay otra manera, no hay otro camino. Yo soy enchapado de la antigua. Me enseñaron así, a orar, a buscar. No hay atajos. En el Evangelio, en el reino del Señor, no hay ningún atajo. Es solamente estar enfocado, es solamente estar ministrando, es solamente estar en la presencia del Señor. Después dice en el versículo 40, a este Dios levantó en el tercer día, ¿no es cierto? Y hizo que se manifestase no solamente a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado antemano. Ok. Otro principio buen hermoso, yo lo he escuchado, lo he ministrado mucho. La gente iba a Jesús, detrás de Jesús, por los panes, por los peces, por la sanidad. Solamente los discípulos, solamente los que tienen intimidad con Dios tienen acceso al Jesús resucitado. El versículo 41 dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Es decir, solamente los discípulos tienen acceso al Jesús resucitado. Solamente los que están en intimidad tienen acceso al Jesús de la transfiguración, al Jesús que camina sobre el mar,
a ver, estar en la barca y a ver la tempestad y a ver los milagros. Solamente los discípulos tienen acceso al Señor resucitado a los 40 días. Solamente ellos tienen acceso. La gente que va a la iglesia y que solamente va por el beneficio del Señor, lo va a ver. Y eso es todo. Pero la intimidad con Dios, las cosas grandes, los milagros, no suceden para ellos. Y el Señor no se manifiesta a ellos. Los espera y está a la puerta. Pero el Señor tiene intimidad con los que están con Él. A ellos les derrama su gloria. Lo que la palabra dice, los íntimos, ¿no es cierto? Los cercanos. ¿Quieres ver algo distinto en tu vida? Oración, intimidad con el Señor. No hay más. Voy a ser repetitivo. Oración, intimidad con el Señor. Funcionó en todo el libro de los Hechos. Funcionó con el Señor Jesús en los Evangelios y funcionó con un gentil y que todavía no conocía al Señor. Mientras Pedro está exhortando la palabra, dice versículo 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras que estaba ministrando, exhortando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Dice un discurso, pero en realidad era un mensaje, era una predicación, era una exhortación. Esto es hermoso. Pedro, hablaste mucho, ahora hablo yo. Mientras él aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Sobre todos los que oían. Hechos capítulo 2 menciona algo muy significativo. ¿Por qué? Porque tú no te imaginas cuando llegas. Pero el versículo, Hechos capítulo 2, versículo 1, que ya lo habíamos mencionado, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, siempre va a llegar el día de nuestra redención, el día de nuestro rescate, el día del milagro, el día de la respuesta. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, en oración y en unanimidad, perseverando unánimes. Ore de manera individual, pero la oración colectiva, la oración en la iglesia no puede faltar. Así que el que esté a cargo, que Dios le bendiga y ojalá más se le sumen, porque las cosas suceden cuando hay oración. Cuando llegó el día de Pentecostés, siempre llega el día. Usted no se lo espera, pero va a llegar el día de su respuesta. Y el versículo 12, más hermoso, dice, y de repente, como un pastor amigo dijo, el de repente de Dios. Tú no te lo imaginas, el de repente de Dios. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa. Pero de repente, versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cómo fueron? Llenos del Espíritu Santo. Y esta llenura es constante. Pedro en otro momento, cuando habían sido amenazados, Pedro y los apóstoles, para no seguir predicando, dice la palabra que ellos salieron de ahí y se fueron a orar. Y mientras estaban orando, dice la palabra que estaban orando y le pedían al Señor, mira, nos han amenazado, concede a tus discípulos que sigamos adelante. Eso es Hechos capítulo 4, versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Quieres que algo suceda? En oración. Hasta el piso se remece. Cuando estaban todos congregados, el lugar donde estaban tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, es decir, con arrojo, con valentía, la palabra del Señor. Llenura constante. Pedro y los apóstoles fueron llenos en Hechos 2, en Hechos 4 llenos nuevamente, y una llenura constante. Es decir, no es de un momento, es siempre. ¿Y eso qué quiere decir? Intimidad constante. Intimidad constante. Mientras más de Dios, menos de ti. Mientras más del Señor, menos de ti. Mueres tú cada día. Cristo vive más en tu corazón. ¿Y por qué hago esta mención? Por el de repente de Dios. Porque en el Hechos 2 fueron judíos. Acuérdense que Hechos 2 habla del derramamiento del Espíritu, es decir, el avivamiento. Y ese derramamiento del Espíritu fue un Pentecostés, pero ese Pentecostés fue judío. Pero Hechos 10, como dice un pastor, si la memoria no me está fallando, el pastor Adrián Rogers, cuando una vez lo escuché, él decía, mientras Hechos capítulo 2 es el Pentecostés judío, Hechos 10 habla del Pentecostés gentil, sin tener un título, es el Pentecostés gentil, porque son romanos, son hombres gentiles, y no pocos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, versículo 44 de Hechos 10, mientras él aún hablaba, Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, por eso era necesario que fueran, dice, se quedaron atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don, el regalo del Espíritu Santo, porque los que oían hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Lo mismo que ellos vivieron en Hechos 2,
lo viven en Hechos 10, pero ahora no judíos, gentiles, y por eso era necesario que ellos fueran testigos. El Señor hizo todas las conexiones divinas, mandó a buscar a Pedro, hizo la conexión con Cornelio, llegó, el Espíritu Santo le dice, no dudes en ir, yo los envié. Todo lo que está pasando es la perfecta voluntad del Señor. Le he dicho al obispo, le he dicho a los pastores, bienvenida pandemia, bienvenida pandemia. El Señor ha hecho crecer la iglesia. Algunos han desertado, ok, pero el Señor añade cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Usted no se imagina, le comentaba al pastor Roberto, yo estoy ministrando a hombres, personas que yo nunca he conocido en persona, nunca le he tenido la oportunidad de hablar con ellos, y lo estoy ministrando. Si no fuera por esto, por redes sociales no estaría ministrando. Usted no se imagina los lugares donde están. Y estoy ministrando personas, se han sumado personas a la iglesia por salvación de otros lugares, se han unido a la iglesia y todavía no nos podemos reunir, pero la iglesia sigue creciendo. Bienvenida pandemia. Porque si el Señor permitió todo esto, recuerde lo que decía la palabra ahí en Mateo, y lo voy a citar. Mateo capítulo, espero no equivocarme, cuando el Señor hablaba, y no se me vaya a escapar, la palabra dice que cuando el Señor estaba con la iglesia, el Señor le habla a Pedro, y cuando el Señor le habla a Pedro, le habla, antes que se me escape el versículo, cuando el Señor anuncia lo que iba a suceder, y Pedro le dice, yo sé quién eres tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando eso sucede, el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, aquí está, Hechos capítulo 16, versículos 17 y 18, porque dice, entonces le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero mire, fíjese en este versículo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que es Cristo, él mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia del Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo edificaré mi iglesia. Bienvenida pandemia, bienvenido problemas sociales, bienvenidos problemas económicos, bienvenido dificultades, bienvenido COVID, porque el Señor edifica su iglesia. Dios edifica su iglesia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En pleno pandemia, en pleno problemas sociales, en pleno problemas de desabastecimiento, en plenos problemas cual sea, el Señor no deja de edificar su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Eso qué quiere decir? Que en estos tiempos se van a añadir a la iglesia los que habían de ser salvos, porque nada prevalece contra la iglesia. No es usted, ni es mi poder, como decía Pedro, es el Señor obrando a través de nosotros. En este tiempo, en estos momentos, cuando el Señor está y quiere manifestarse con mayor autoridad, con mayor poder, está buscando hombres y mujeres dispuestos. Pedro estaba dispuesto, Cornelio, siendo gentil y no conociéndole, dispuso su corazón. Todos los discípulos dispusieron su corazón. Esta es la casa del Señor, pero nada sucede si no están en oración, en intimidad con Dios, en intimidad con Dios. El Señor edifica su iglesia, pero para eso hay que estar en intimidad con Dios. Repito lo que decía Max Lucado, esperar bíblicamente no es desesperarse, no es angustiarse, no es querer mantener y asumir el control de las cosas, es reposar y confiar mediante la oración en el Señor. Eso es esperar. Has esperado durante mucho tiempo. El Señor edifica su iglesia, no te ha dejado. Acuérdese lo que el Señor dijo cuando se despidió antes de subir a la gloria. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con el viento, con Templo Central todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con el obispo Juan Díaz y su familia todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con el pastor Roberto y su familia todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con todos ustedes. Me recuerdo todos sus rostros. No quiero nombrar nombres para no ofender a los que no pueda nombrar, pero yo me imagino los rostros, los matrimonios, los jóvenes, los niños que ya no son tan niños, ya han crecido. Llevo 6 años a la fecha ya ministrando en Viento Recio. Pero yo edificaré mi iglesia, yo edificaré el templo central. Tranquilo, iglesia. El Señor no ha terminado. Es más, puede ser que el Señor recién esté empezando con ustedes. Pero para eso hay que estar en oración. Las grandes cosas suceden cuando estamos en oración, cuando estamos en búsqueda, en intimidad con el Señor.
El Señor Jesús vivió en intimidad. El Señor Jesús vivió de rodillas, vivió orando al Padre. Por eso el Señor, termino con esto, nos enseñaba a orar. Y cuando nos enseñaba a orar, ¿se acuerda? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu gobierno, venga tu dominio, venga tu autoridad, venga tu voluntad por sobre la mía. Hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad. En pleno siglo XXI, en estos tiempos, venga tu reino, hágase tu voluntad, orando para que el Señor nos ministre, para que tu respuesta llegue, para que tu oración sea contestada, pero hay que estar en intimidad con Dios. Iglesia, Dios les bendiga, siempre un placer. A sus órdenes, obispo, pastor Roberto, a sus órdenes, iglesia, cuando necesiten, estamos para servir. Bienvenida pandemia, lo digo por testimonio. Nada sucede si no es la perfecta voluntad del Señor. El Señor va a hacer su voluntad en el templo central. Tranquilos, sigan. Los que están duditativos, sigan. Los que están flaqueantes, sigan. En oración, sigan, porque el Señor no nos ha dejado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todo lo que ha pasado, como le dijo Pedro, el Espíritu Santo a Pedro, yo lo envié, yo los envié a ellos. Y lo que está pasando, el Señor lo permitió. No se preocupe. El Señor, pase lo que pase, ya sea en el ámbito político, en el ámbito económico, en toda esfera, el Señor sigue teniendo el control de la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Oramos. Padre, te agradezco este tiempo, agradezco este momento, agradezco tu muy buena voluntad, agradezco, Señor, que tú me hayas dado el honor de poder ministrar la palabra a tus hijos, a tu iglesia, a tu bello templo, Señor, a tu bella iglesia. Yo te pido que en estos momentos tu gracia y tu espíritu toque cada corazón y cada alma, cada vida, cada persona, sea un hombre adulto, sea un niño, sea un joven, sea un matrimonio. Ministra tú, Señor Jesús. Es tu iglesia, y esta iglesia, Señor, que es el cuerpo de Cristo, tú la estás edificando. En este tiempo estás hablando, en este tiempo estás ministrando, en este tiempo estás haciendo conexiones divinas, en este tiempo se hace tu perfecta voluntad, en este tiempo todo lo que ha pasado es tu perfecta voluntad, porque tú vas a sorprender a la iglesia. Quizás ya no están los tiempos donde se salía a predicar, se salían a hacer caravanas, pero el Señor añadirá cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esos corazones están preparados. Quizás es el tiempo de la cosecha. Lo que hace mucho tiempo no hemos visto, se va a empezar a ver ahora. Pero no vamos a sacar la mano del arado y no vamos a sacar el pie del acelerador, vamos a seguir adelante, porque tú estás con los tuyos, tú estás con tu iglesia. Bendice el templo, bendice a tu iglesia, bendice a todos y cada uno, partiendo desde el obispo, de la familia pastoral, pasando por la familia del pastor Roberto Benavides, su familia, sus hijos, tu esposa. Bendice cada miembro de la congregación, a la gente de la música, del ministerio musical, la gente encargada, Señor, del grupo de jóvenes, del grupo de damas, del grupo de voluntarios, Dios mío, de la escuela dominical, los niños, a todos. Bendice tú tu iglesia. Es tu iglesia. Y tú edificas tu iglesia. Y nada prevalece contra ella. Gracias porque estamos tomados de la mano del vencedor, del poderoso, y este es Cristo, el Señor. Dios, sea tu gracia, tu poder y tu unción sobre nuestras vidas, y a ti todo el honor y toda la gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, para mí un placer. Cuando el pastor Roberto me habló de esto, no dudé. Surgieron algunos inconvenientes, eso sí, pero aquí estamos para servir, para honrar y bendecir el nombre del Señor. En lo sucesivo, obispo, pastor Roberto, iglesia, a sus órdenes. Para mí es un honor. Y decirle al Señor, gracias Señor, misión cumplida. Ha hecho tu voluntad en nuestras vidas. Gracias. Un fuerte, cordial abrazo a todos ustedes, cariños enormes, las bendiciones del Señor con ustedes. Ya en algún momento volveremos a vernos, si el Señor nos dice otra cosa. Pero mientras tanto, firme y adelante. Y como yo llevo 6 meses predicando y mandando mensajes y tiempo de discipulados y ministración, repito lo mismo que decía. Le pregunto a la iglesia, Señor, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene el Señor? La gran duda que hay, ¿no es cierto? ¿Cuándo viene el Señor? Bueno, Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Yo vengo pronto. Viva pensando como que el Señor viene ahora, en los próximos minutos. Iglesia, Dios
les bendiga. Y me despido como se despedían los primeros discípulos en aquel tiempo. Así me he estado despidiendo durante todos estos meses de la iglesia y de todos los oyentes. Y así los vamos a seguir haciendo. Y esto decía de la siguiente manera. Maranata, Cristo viene. Saludos cordiales. Muchas bendiciones. Cristo es mi brazo fuerte, Cristo es mi bandera en alto, Él me hace confiar seguro, mía la victoria es. Cristo es mi brazo fuerte, Cristo es mi bandera en alto, Él me hace confiar seguro. La victoria es, no temeré, si caigo me levantaré, el Rey conmigo está, esta guerra está ganada ya, no temeré, si caigo me levantaré. Conmigo está, esta guerra está ganada ya. Cristo es mi brazo fuerte, Cristo es mi bandera en alto, Él me hace confiar seguro, mía la victoria es. Cristo es mi brazo fuerte, Cristo es mi bandera en alto, Él me hace confiar seguro, mía la victoria es. No temeré, si caigo me levantaré, el Rey conmigo está. Esta guerra está ganada ya, no temeré, si caigo me levantaré, el Rey conmigo está, esta guerra está ganada ya. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo está aquí, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo está aquí, viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que
Viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Gracias damos al Señor por su palabra, que siempre nos alienta para seguir adelante, nos alimenta. Bendecimos el nombre del Señor y queremos recordarle que esta semana, el día viernes, tenemos el Zoom de niños. Hermanas, hermanos, si usted tiene algún nieto, sobrino, vecino, le invitamos que se pueda conectar. Las hermanas van a estar mandando el link para que puedan conectarse los niños. Así que le invitamos y también le queremos recordar que el próximo domingo es nuestro aniversario y que no porque no nos podamos juntar en el templo no vamos a poder celebrarnos. Va a haber una reunión por Zoom, que el Señor les bendiga, va a haber una sorpresa para cada uno de ustedes y usted sabe que el Señor nos sorprende cada día. Que el Señor les bendiga. Amén.